buenas noches y bienvenido a esta casa. Bueno, muchísimas gracias. Especialmente para Juventud Unida le agradezco infinitamente el hecho de que nos hayan traído aquí a Santa Isabel para poder hacer un poco, en fin, de música, música espiritual, de manera de que los muchachos que han venido esta noche la pasen lo mejor posible. Si no, nos dan la violeta y bueno. ¿Cómo vive usted o cómo ve usted esto que se está aproximando, que es las elecciones del 30 de octubre? Su opinión particular sobre los momentos que vive el país. Bueno, el problema que yo, a mi juicio, veo con respecto al problema del país es de que hace falta la unidad y el entendimiento a través de un programa con todos los sectores políticos, obreros, campesinos, comerciantes, colonos, empresarios, tal cual como se vino produciendo en el país hace un tiempo atrás y hasta el presente, con los sectores divididos que han reclamado ante el gobierno la necesidad de la entrega del poder, el esclarecimiento de los detenidos políticos, los desaparecidos y el derecho al respeto de la Constitución y las libertades democráticas que son muy importantes para el futuro gobierno que como consecuencia de las elecciones salga triunfando. Nosotros, yo particularmente miembro del Partido Comunista, sostengo de que sin unidad de todas las fuerzas políticas el país no puede resolver los problemas profundos que la quejan, económicos, políticos, culturales, etc. Creo que la clase obrera argentina está bastante fuerte en su conciencia de mantener en alto el espíritu de clase que sostuvo durante tanto tiempo y a partir del año 30, donde se aplicaron los primeros métodos de represión nazifascista en el país. No obstante, estamos en el año 83 y la clase obrera sigue firme en ese aspecto. Y una pregunta clásica a todos los artistas. ¿Cuál fue el tema que más satisfacción le ha dado en toda su carrera? Bueno, para un padre o una madre los hijos son todos lindos y son todos buenos mozos. Por lo tanto, me gustan todos. El hecho de que la cantidad de temas que uno tiene no haya trascendido al interés del público, esto no significa mucho para el concepto individual de cada uno. Pero tengo satisfacción de que el público en algunos temas que yo hice le ha gustado y todavía persisten en el pedido con respecto a la yumba, al recuerdo, todo eso nada más. ¿El hijo mayor y predilecto es la yumba? No sé, para el público sí. ¿Pero para Pugliese? Para mí también, posiblemente para mí también, porque hace 47 años que lo vengo tocando. La aprendió de memoria, ¿no? Sí, claro. Lo he hecho en el año 47. La etapa de soñador y de idealista dentro de la música popular, dentro de nuestro tango, ¿cuál fue la más linda, la más intensamente vivida por Osvaldo Pugliese? Cuando visitamos la Unión Soviética en el año 1959. Esa fue una de las etapas más lindas porque fuimos a conocer un país que fue el primer país socialista donde en el mundo entero. Ahora no, porque ya completamente distinto el panorama internacional. Ha llegado la Coca-Cola por allí, ¿no? Ha llegado la Coca-Cola también por allí. Si llegó la Coca-Cola o no, eso prácticamente no es mucho problema porque es una cuestión de intereses comerciales, de la misma manera que llega el trigo argentino y el vino mendocino, sanjuanino. Pero el hecho de haber estado en la Unión Soviética fue una gran satisfacción, un momento de emoción. ¿Qué significa para Adrián Guida estar junto al maestro Osvaldo Pugliese? Bueno, significa una gran satisfacción, una gran alegría y también una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Intentar hacer las cosas lo mejor que pueda dentro de mis posibilidades. ¿Siempre te gustó el tango? Sí, siempre, afortunadamente sí. ¿Cuáles serían así tus intérpretes favoritos? Bueno, viniendo desde Gardel en adelante, ¿no es cierto? Bueno, mis intérpretes favoritos, Francisco Fiorentino,
Alberto Morán, Roberto Chanel, Raúl Verón, Carlos Dante, Julio Martel, en fin, Ángel Vargas, una infinidad de intérpretes que en este momento se me van de la mente. El Mundo Rivero, me gusta mucho también. Y Adrián Guida. Y Adrián Guida. Hay una pregunta que no aguanto más, tengo que hacerla. Adrián, ¿te pesa el nombre de Osvaldo Pugliese? Por supuesto porque es una gran es una gran trayectoria que uno tiene detrás suyo, ¿no es cierto?, en el momento que está en el escenario.